Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Carolina y les voy a hablar sobre el modelo colectivo del riesgo. Vamos a empezar con la introducción, en donde vamos a describir sin el lado analítico en qué consiste nuestro modelo. Inicialmente se relaciona con los modelos de pérdida agregada que presentan esos modelos de probabilidad para describir la siniestralidad agregada, que son los siniestros totales de una cartera de pólizas de seguro. Ahora bien, los modelos colectivos de riesgo son las pérdidas que paga una aseguradora para un conjunto definido de asegurados en un periodo de tiempo, digamos más o menos un año. Son la suma de las pérdidas individuales en el año. Ahora bien, para comenzar con nuestro tema, el modelo compuesto para reclamaciones agregadas, sea ese la pérdida agregada asociadas con un conjunto de n reclamaciones observadas, satisfaciendo los supuestos de independencia, la suma aleatoria, donde n es una distribución de conteo o bien es la variable aleatoria que presenta el número de pérdidas, tiene su función de distribución que vemos a continuación, donde la probabilidad de s es menor o igual a un x. Tenemos que la fórmula de la esperanza de S es la multiplicación de la esperanza de N, que es el número de la frecuencia, por la esperanza de X, que es la severidad. Aquí el primer subíndice indica la variable aleatoria apropiada, que sería el S. El segundo subíndice indica el orden del momento, que es N, y el superíndice es un número primo. Los momentos se pueden utilizar por sí solos para proporcionar las aproximaciones de probabilidades de reclamaciones agregadas, haciendo coincidir los primeros momentos del modelo y de la muestra. Ahora, dado esto, vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde se nos dan la media observada y la desviación de estándar del número de reclamaciones, que sería n, y de las pérdidas individuales, que sería x, en los últimos 10 meses, los cuales son 6.7, 2.3, 179.247 y 52.141 respectivamente. Ahora bien, lo que nos está pidiendo este ejemplo es que determinemos la media y la varianza de las reclamaciones agregadas por mes. Ahora vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente de la esperanza de S, en donde ocupamos la esperanza de n por la multiplicación de la esperanza de x. Aquí lo que tomamos fue el 6.7, que es la media observada del número de reclamaciones, por el 179.247, que es la media observada de las pérdidas individuales. Entonces, esto nos da 1.200.955, que es la esperanza de S. Ahora, para determinar la varianza de S, aplicamos la siguiente fórmula, en donde también tomamos el 6.7, que es la media observada del número de reclamaciones, por ese 52.000, que representa la desviación de estándar de las pérdidas individuales al cuadrado, más el 2.3, que es la desviación de estándar al cuadrado del número de reclamaciones, por el 179.000, que representa la media observada de las pérdidas individuales al cuadrado. Dado esto, se obtuvo la media y la desviación de estándar o varianza de S. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde nos dice que para un grupo de 100 asegurados, el número de pérdidas por asegurado sigue una distribución binomial negativa, donde R es igual a 3 y beta es igual a 0.01. Los tamaños de reclamación siguen una distribución gamma inversa con alfa igual a 6 y teta igual a 1000. El número de pérdidas es independiente de los tamaños de las reclamaciones y los tamaños de las reclamaciones son independientes entre sí. Ahora bien, primero vamos a obtener cuál es la esperanza de n, en donde vamos a aplicar la fórmula que vimos en el curso de teoría de riesgo con nuestro profesor, donde la esperanza de n se obtiene r por beta para una binomial negativa. Dado esto, estamos utilizando un r con valor a 300 por los inasegurados que tenemos, por 0.01, que es nuestra beta. Esto nos da igual a 3. Y la varianza de n, de igual manera, vamos a sacar la fórmula que ya tenemos de nuestro formulario para distribuciones binomiales negativas, en donde es igual a r por beta por 1 más beta, donde es igual a r con valor a 300 por 0.01, que es beta, más 1.01, que es la suma de 1 más beta. Esto nos da un valor final de 3.03 de varianza de n. Ahora bien, como nuestro ejemplo nos dice que los tamaños de reclamación siguen una distribución gamma inversa con alfa igual a 6 y teta igual a 1000, aquí lo que vamos a usar para determinar la esperanza de x es utilizar la siguiente fórmula de teta sobre alfa menos 1, dado que los tamaños de nuestra reclamación siguen una distribución gamma inversa. Ahora, aplicando teta sobre alfa menos 1 nos da que la esperanza de x es igual a 200, y la esperanza de x al cuadrado simplemente obtenemos el segundo momento y nos da que es igual a 50.000. Ahora con esto podemos obtener la varianza de x, que es la esperanza en el segundo momento, menos la esperanza al cuadrado, que entonces la varianza de x es igual a 10.000.
Ahora sí podemos obtener la esperanza de S, que es la multiplicación de la esperanza de N, que ya habíamos obtenido de 3, por la esperanza de X, que son 200. Entonces finalmente obtenemos que nuestra esperanza de S es igual a 600. Ahora, para terminar la varianza de S, tenemos que es la fórmula de la esperanza de N por la varianza de X más la varianza de N por la esperanza de X al cuadrado. Entonces, sustituyendo los datos, nuestra varianza de S es igual a 3 por 10.000 más el 3.03 de la varianza de N por 200 al cuadrado, que había sido nuestra esperanza. Dado esto, tenemos un valor final de 151.200. Ahora bien, para modelar la frecuencia de las pérdidas en 100 asegurados, utilizamos la distribución binomial negativa para sus fórmulas, donde R pues la cambiamos a 300 y beta es igual a 0.01. Esto no es estrictamente necesario. La alternativa que también podríamos tener es calcular la media de la varianza de un asegurado y luego multiplicarlo por 100. Ahora vamos a ver este ejemplo, que es el 9.4, que es la continuación del ejemplo 9.3. Nada más para recordar, este es el ejemplo que habíamos visto. Entonces aquí, usando la distribución normal como una aproximación de distribuciones para las reclamaciones agregadas, nos pide calcular la probabilidad de que las reclamaciones excedan un 140% de los costos esperados. Esto es, ya poniéndolo de forma analítica, la probabilidad de que S sea mayor a 1.40 por 1.200.955, que en donde estamos viendo, eso representa nuestro costo esperado, que es la esperanza de S. Ahora bien, esto, acomodándolo, es la probabilidad de que S sea mayor a 1.681.337 y ya. Para la distribución normal, vamos a acomodar esta fórmula y la probabilidad de que S sea mayor a este valor es igual a la estandarización. Para poder determinar ese valor, vamos a utilizar la estandarización, en donde le restamos la esperanza de S sobre la desviación estándar o bien la raíz de la varianza, que sea mayor al valor que tenemos del lado derecho menos la media que habíamos obtenido sobre la desviación. Tenemos la probabilidad de que Z sea mayor a 1.107. Podemos ver esto como la distribución acumulada, donde es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.17. Y ya buscando los valores de tabla, tenemos finalmente el valor de 0.134. Ahora bien, la distribución normal proporciona una buena aproximación cuando la esperanza de n es grande. Y en particular, si n tiene la distribución de Poisson, Poisson, binomial o binomial negativa, una versión del teorema del límite central indica que cuando lambda, m o r respectivamente llegan al infinito, la distribución de S se vuelve normal. En este ejemplo, como nuestra esperanza de n es muy pequeña, la distribución de S es probable que esté sesgada. Y tenemos esta definición. Tenemos la definición 9.3, donde nos dice que el seguro sobre las pérdidas agregadas, sujeto a un deducible, es un stop loss de seguro. El costo esperado de este seguro se llama la prima neta de limitación de pérdidas y la podemos ver como la esperanza de S menos el deducible, donde D es el deducible y la notación del más significa el uso de un valor entre paréntesis si es positivo, pero uso cero en caso contrario. Para cualquier distribución agregada tenemos esta fórmula. Ahora bien, para valores continuos tenemos esta fórmula usando la integral y para valores discretos tenemos esta aplicando la sumatoria del valor x menos los deducibles por la función evaluada en x. Ahora bien, vamos a ver las propiedades típicas del modelo colectivo, donde es la sumatoria de las pólizas individuales hasta un valor n. Tenemos que la esperanza de S, como habíamos visto anteriormente, es la multiplicación de la esperanza de n, que es el número de reclamaciones, por la esperanza de x, que es igual a mu por la esperanza del número de reclamaciones. Tenemos también la esperanza de S al segundo momento, que es la esperanza de n por la esperanza de x, más la esperanza de n por n menos 1 por esperanza de x al cuadrado. Tenemos la varianza de S, que es la varianza de n por la esperanza de x al cuadrado, más la varianza de x por la esperanza de n. En términos más subjetivos podemos ver que es mu al cuadrado por la varianza de n, más sigma al cuadrado, que es la varianza por la esperanza de n. Y la función generadora de momentos es la función generadora de momentos evaluada en el logaritmo de mx por t. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, donde nos pide calcular la esperanza y la varianza de S y la función generadora de momentos
donde el número de reclamaciones se distribuye Poisson con un parámetro lambda. Sea X la distribución de pérdida, donde la esperanza de X es mu y la varianza de X es sigma al cuadrado o varianza. Tenemos también que N se distribuye como una distribución de frecuencia, donde es la esperanza de N y su varianza de N. Para calcular la esperanza de S, vamos a utilizar de nuevo la fórmula que habíamos visto, que es la esperanza de N por la esperanza de X. Y la varianza de S la podemos ver de esta manera, donde es la esperanza de N por la varianza de X más la varianza de N por la esperanza de X al cuadrado. Cn, una distribución que se distribuye Poisson, entonces tenemos que la esperanza de S es lambda por esperanza de X, siendo que nuestra esperanza de N, nuestra varianza de N, por valores de la distribución, los dos valen lambda. Entonces tenemos que la varianza de S de igual manera es lambda por la varianza más mu al cuadrado, que esto es en términos más reducidos, lambda por la esperanza de X al segundo momento. Y tenemos que nuestra generadora de momentos es la exponencial evaluada en lambda por la generadora de momentos en t-1. Bueno, en resumen, el modelo colectivo de riesgo es un modelo muy importante en la industria del seguro, que la ha ido transformando al reconocer la naturaleza de las amenazas y la necesidad de abordar los desafíos, introduciendo el modelo colectivo de riesgo para evaluar el impacto de manera conjunta de las pólizas que puede enfrentar un seguro, en donde está compuesto de la suma de pólizas individuales. La anticipación de riesgos, la prevención de pérdidas y el fomento de la resiliencia son elementos clave para un modelo de seguros que no solo protege a los individuos, sino que también fortalece la estabilidad de las comunidades en su conjunto. En este paradigma, el seguro no solo actúa como un mecanismo de indemnización, sino como un facilitador de la seguridad colectiva y la mitigación de riesgos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.